Buenos días, mi nombre es Úrsula Aguilera, pertenezco al Centro Local Metropolitano y en esta oportunidad conversaremos sobre los tipos de violencia, sus expresiones y características en el entorno educativo. La violencia es un fenómeno que hemos heredado desde la aparición de sistemas de producciones desiguales e injustos, como la esclavitud, el feudalismo y en la actualidad que vivimos el capitalismo, ¿sí? Los cuales nos fueron otorgando desarrollo en la vida social, pero a costa de la paz de los pueblos, no solo por los conflictos bélicos que pueden presentarse, sino también por la convivencia entre iguales, ¿sí? Son sistemas que, bueno, no nos presentan al otro o al compañero como el colaborador, sino como lo enemigo. Y desde pequeños vamos creciendo en un ambiente hostil que va desarrollando la violencia en nosotros, teniendo en cuenta que obviamente la violencia se aprende, no es algo que nace intrínseco al ser humano, sino que en el desarrollo social vamos aprendiendo, ¿sí? Y podemos manifestarlas de diferentes formas, mediante el silencio, de forma activa o que forme parte legítima de nuestra defensa, que en esta última es el único caso que es tolerada, justificada por la moral y la jurisprudencia que se ha desarrollado a nivel del tiempo en las diferentes sociedades. Comenzaremos explicando la violencia verbal. Este tipo de violencia puede presentarse a través de palabras hirientes, insultos, comentarios, gritos, entre otras formas que impliquen el uso del habla para lastimar, ofender o menospreciar a otro individuo. Puede pasar de ser percibida en algunas ocasiones cuando es detonada por pequeños conflictos que no pasan a mayores, pero que es común que se vaya intensificando. Es decir, que la violencia verbal es como el primer nivel de violencia que se expresa, ¿sí? Porque también suele ser normalizada entre el ámbito donde nos desarrollamos, independientemente de la edad, ¿sí? Pero que al final va desmejorando la calidad de vida de la persona que constantemente sufre agresiones verbales. Entre las características de la violencia verbal tenemos que se basa en una comunicación destructiva. Una de las partes de una relación se involucra en una dinámica de agresión y menosprecio a través de palabras y descalificaciones. Puede ser ejercida por cualquier persona, no hay distingo de edad, ¿sí? Puede darse de niños a adultos, de adultos a niños, de adultos a adultos, de niños a niños, ¿sí? No hay limitante para que ésta se pueda expresar. Suele normalizarse, ¿sí? Como ya lo dije al principio, como es un maltrato que no se ven los síntomas o no se ven las agresiones que puedan realizarse porque ataca principalmente el aspecto psicológico, pues las personas lo toman como normal, como juego, pero que van teniendo secuelas mucho más profundas, ¿sí? Puede ir acompañada de violencia física o termina en violencia física. Por eso que dijimos que se encuentra en el primer nivel, ¿sí? Se encuentra en el primer nivel, pero da pie o crea las condiciones para que se dé la violencia física. Es una forma de maltrato muy común, como ya lo vimos. Si se normaliza, pues lo vamos a ver así y se va expresando. Es igual de grave que el maltrato físico, ¿sí? Porque aunque no se ven no son sintomáticas los efectos que causa, pues va dejando, no son sintomáticas visibles, ¿sí? Porque las personas igual van cambiando de personalidad, van teniendo actitudes diferentes, se retraen, baja su autoestima, ¿sí? Pero son cosas que hay que tener mucho tacto y asertividad para poderlas identificar rápidamente, ¿sí? Hay muchas formas en las que puede darse o expresarse la violencia verbal. Puede hacerse a través de chistes, bromas hirientes, comentarios que parecen simple humor, pero que van generando esa situación de herir o humillar a la otra persona. Juzgar, cuestionar a la otra persona, opiniones o comentarios que juzgan o critican de manera insensible, también forman parte de la violencia verbal. Tribalizar, hacer sentir a la otra persona que lo que hace o quiere hacer o decir es insignificante o poco interesante,
¿sí? Usar peyorativos, comunicarse mediante palabras, sobrenombre, ese tipo de cosas que van generando que la otra persona se haga una autoimagen totalmente negativa de sí misma. Las burlas sobre el entorno familiar o de la procedencia también forman parte de esto. Los chantajes también forman parte de la violencia verbal, al igual que las amenazas, ¿sí? E insultos, como bueno, ya lo vimos en otro elemento, pero que se dan de forma directa, ¿sí? Las consecuencias, bueno, baja autoestima, ahí quien la padecen, perder la cordura también forma parte de lo, aunque más extremo, de las consecuencias que pueden generar el acoso, la violencia verbal. También el cambio de comportamiento, sentimientos de culpa, son situaciones que psicológicamente van afectando a la persona que sufre de esta violencia, y como ya les dije, es muy difícil identificarlo a corto plazo, pero que van produciendo cambios significativos de forma psicológica en las personas. Es por ello que suele confundirse la violencia verbal con la psicológica, o suelen asociarse, ¿sí? Todos los tipos de violencia generan violencia psicológica, ¿verdad? Sin embargo, debemos destacar que la que diferencia la violencia verbal y la psicológica es que la psicológica puedes o no usar violencia verbal, ¿verdad?, para que ésta se dé. En la verbal tienes que usar la violencia verbal, tiene que estar presente la palabra para que pueda considerarse violencia verbal. Como ya dijimos, la violencia verbal da pie a que se cree o que se genere la violencia física entre las personas. Es una forma de violencia que atañe al cuerpo y a la fuerza física, es decir, al castigo corporal, capaz de ocasionar dolor o incluso la muerte, así como sentimientos traumáticos y de humillación. Como ya dije, este también tipo de violencia también afecta lo psicológico. La violencia física ocurre cuando una persona transgrede el espacio corporal de la otra persona sin su consentimiento, ya sea sometiéndola a golpes, jalones, empujones, o bien sea provocando lesiones físicas con un tipo de objeto que puede ser letales o no, o forzándola a tener algún tipo de relación sexual. Esto también es violencia física, ¿sí? Algunos de los ejemplos de la violencia física, como vimos: golpiza, disparo con armas de fuego, violaciones, castigo físico que infringen dolor o sufrimiento corporal, y que se puede dar entre iguales, entre adulto-niño, niño-adulto, ¿sí? Tampoco tiene distinción de alguna forma. Sin embargo, siempre el que tiene mayor fuerza es el que suele ejercer mayor, o es el que suele ser el victimario, ¿sí? Aunque no necesariamente, si esta se expresa cuando es en legítima defensa, que como vimos es la que es más aceptada, o es la que es aceptada por la sociedad. También tenemos el acoso virtual por medio de las tecnologías digitales. Pueden ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos, a través de aplicaciones de teléfonos móviles. La diferencia de las violencias a las otras violencias, la violencia virtual, es que se da a través de las tecnologías, ¿sí? Difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos, amenazantes, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona. Eso son las expresiones, siempre dejan una huella digital, ¿sí? A diferencia de las otras que pueden ser físicas o psicológicas, dejan una huella digital. Y como ya lo expresé, van dejando todo este tipo de violencia, van dejando una huella psicológica en la víctima, ¿sí? Debido al alcance y la difusión y masificación del uso del Internet, se puede hacer ciberacoso prácticamente en todos los ámbitos, ¿sí? No hay ningún espacio que lo omita. Puede ser en lo académico, en lo escolar, como es lo que estamos visualizando, pero también puede darse en otras partes. Hay que tener en cuenta que no solo se dice que en lo académico es solo en la escuela formal, sino también en donde hacemos cursos de idioma, talleres sobre algún elemento,
o donde se ejerza la educación, puede estar presente si se da este tipo de violencia en lo académico. Todas estas violencias pueden expresarse entre iguales o entre actores diferentes, como alumnos a profesores, profesores a alumnos, padres y representantes a profesores, profesores a padres y representantes, y o de forma inversa. Pues siempre que se hagan este tipo de acciones está inmerso la violencia, ¿sí? Y que es sin distinción, se puede dar. No hay forma de decir, mira, bueno, entre padres no se puede dar. No, también se puede dar los tipos de violencia. Sobre todo en los niños, cuando sufren violencia en su casa, también suelen tener violencia o suelen expresarla en el entorno educativo de cualquier forma, a través de juego, a través de violencia verbal, y bueno, en su defecto física o acoso virtual. Gracias por su atención.